Continuidad de Impacto Informativo. Saludamos en nuestros estudios al ingeniero Fernando Benalcázar, director de Olami Ecuador. Ingeniero Benalcázar, buenas noches, gracias por la visita. Como conversábamos anteriormente con el economista Jaime Carrera, tenemos una especie de tormenta perfecta en estos momentos. Y la razón de nuestros males es la erosión regresiva del río Coca, que ha producido la suspensión del oleoducto OCP, que a su vez ha significado apagar pozos de Petroecuador y del sector privado, entendemos, y eso ha sobredeterminado la suspensión de las exportaciones petroleras en función de los anuncios de fuerza mayor. Por otro lado, la erosión amenaza con sacar de operación a la central Coca-Codo Sinclair, que más o menos nos costó pues unos 2.800 millones de dólares. Central que ha tenido un desempeño ambivalente en estos últimos días con los apagones consiguientes. ¿Cómo salimos de este embrollo? Ingeniero Benalcázar, bienvenido. Gracias, Edgar. Yo creo que el único camino es un milagro. Nadie puede irse en contra de la naturaleza. El tema de la erosión regresiva, que es aproximadamente una sección de 1 kilómetro, que ya ha afectado formalmente, tal como usted lo describe, ha probado que una solución definitiva en cuanto a la reubicación del oleoducto de crudos pesados no se ha podido ejecutar, no se ha hecho, se han hecho varias variantes, y el hecho que la gran presencia de desechos orgánicos de gran tamaño, si usted vio las fotos, allá está árboles, no estamos hablando de ramas, va a imposibilitar en ciertos momentos, como de hecho ya ha sucedido, la operación regular de Coca-Cola Sinclair, que es un 30% de la generación hidroeléctrica de este país, la que proviene de esa. El hecho de que lo OCP también, nadie habla de este tema, está a las puertas, está a 32 días de que la extensión del contrato que se dio en este gobierno se termine. No es de dominio público, no conozco si se lanzará un nuevo concurso. O sea, la ampliación es hasta el 31 de julio. Exactamente. Correcto. Pero lo que se habló desde el año 2001, que se instaló el oleoducto de crudos pesados, es que terminada la concesión iba a manos estatales, en este caso a manos de Petroecuador. Muchos no quieren que vaya a manos de Petroecuador porque no ha sido capaz pues de manejar correctamente sus campos, sus activos, y entonces, ¿para qué entregarle el OCP? Pero por otro lado, parece que no hay nada en la ley que diga lo contrario. Así es. La extensión mismo ya fue polémica, basada en una serie de declaratorias de fuerza mayor y cosas preexistentes. Teóricamente el 31 de julio tiene que pasar a manos del Estado. Yo sí soy de aquellos que cree que el sector privado es el único que puede sacarle adelante a este país, más aún con los antecedentes que existen. Petroecuador recibió el campo del bloque 16. Y aquí mismo en una entrevista con usted comentábamos cómo se redujo en un 50% la producción del campo, y eso cuantificado al año y a la fecha significa cientos de millones de dólares. Entonces, si en Petroecuador no hay la capacidad económica ni la capacidad técnica adicional que se requeriría, yo sí soy partidario, como lo dije aquí en una declaración anterior con usted hace algunos meses, siempre hacer un concurso transparente, abrir la opción desde el Viceministerio de Hidrocarburos, desde el Ministerio de Energía y Minas, a un nuevo concurso. Claro, que los grupos sindicales y los grupos de Petroecuador ya se han pronunciado en las últimas semanas que es intocable, que cuánto pierde el Estado ecuatoriano al tener que pagar las tarifas de Petroecuador. Pero yo también me pregunto, ¿cómo se hace el mantenimiento y el cuidado? En los 20 años que ha operado, desde el 2003 que ha operado este oleoducto, ha tenido una operación continua sin mayores problemas porque ha habido una reinversión y un mantenimiento y un cuidado del mismo. De lo que estoy seguro, y hablaremos, si es que cambia de manos hacia el Estado de aquí a 6 meses o de aquí a 1 año, cómo estamos de nuevo en problemas por eso. Entonces, creo que el sector privado, y lo decía su entrevistado anterior, es el único que puede sacar adelante a un país en crisis. ¿Cómo es posible, Edgar? Tampoco nadie en los medios lo ha dicho y no es público. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no exista un viceministro de hidrocarburos? Ni siquiera un viceministro de hidrocarburos encargado.
Entonces, ¿quién maneja este portafolio? Exacto, no hay una persona que tenga una delegación formal y un título de viceministro de Minas encargado o peor titular. Y eso pone en perspectiva que por un lado el ministro actual, el ministro encargado, ha hecho un muy buen trabajo, creo que desde el punto de vista político, cubriéndose la situación que pueda generar con miras a las elecciones de febrero, si es que nos va mal en el tema de los cortes y apagones de luz. Entonces, en toda esa línea hemos visto cómo vamos progresando, cómo se aprueban de emergencia nuevas opciones para generación eléctrica. También hablábamos de los montos que están ahora abiertos para compra de motores, para reparación de equipos, para contratación de barcazas, etc. Muy bien, en esa línea, el ministro encargado, Luque, ha hecho un trabajo excepcional. Y creo, y reitero lo que dije en la última entrevista con usted, sería muy bueno que el señor presidente lo designe como ministro titular de Energía y Minas y busque otro buen ingeniero, que hay cientos de ingenieros civiles en este país muy bien entrenados, para ser ministro de Obras Públicas. Pero vea usted que eso tuvo que sacar de este interregno, de este encargo de energía, y ponerlo otra vez en obras públicas ante esta emergencia que tuvimos en Baños, ¿no? Que porque también implicó el problema de Agoyán y de Coca-Cola. Claro, pero ¿por qué es triste no ver que hay profesionales ecuatorianos que, teniendo perfiles, probablemente no quieran entrar en el sector público? Y también considerando que están a 9 meses, 10 meses de salir a un proceso de elecciones, es muy sensible que alguien lo acepte. Pero no se puede tener a un ser humano haciendo 4 sectores estratégicos del país. Claro. Y por consecuencia usted está viendo lo que ha pasado en el sector de hidrocarburos. No hay ni viceministro. Muy buena elección, muy buena designación la que ha hecho en el sector de energía, lo mismo en el de minería, están cubiertos, de alguna manera le ayudan a aliviarse de los problemas al ministro, pero no se puede dejar de lado un sector que tradicionalmente ha sido parte de la base económica del país, que es el sector petrolero. Y justo en este momento una emergencia tremenda, pues, ¿no? Terrible. Porque se ha perdido la producción. La producción ahora está por los 390,000 barriles diarios. Es una barbaridad, pues se ha perdido casi 100,000 barriles. La caída de producción ha sido una de las mayores existentes en los últimos 20 años. Y es que el hecho de que el OCP, por fuerza mayor, y me parece muy prudente que lo declaró, para evitar un desastre ambiental, deja automáticamente de transportar de los 150,000 barriles que se transportan normalmente a través del OCP para privadas y para el Estado, 93,000 barriles dejaron de producir. Y por ende, Petroecuador, también muy inteligentemente y oportuno, declara la fuerza mayor para poder no ser sancionado en la incapacidad de exportación que le toca como consecuencia de esto. Pero es que es lo mínimo que se espera. Así es. Ahora, se supone que lo que ha sucedido es que se han cargado, se han almacenado el petróleo que se ha podido en los tanques, claro, tanto de la estatal como de OCP, y lo otro es apagar los pozos, es que no había otro camino, como las privadas. Lago Agrio y Balao están... Técnicamente no es una medida, pues, afortunada para la vida de esos pozos. Pero es una medida de emergencia, urgente y necesaria y única, porque llegaron a su capacidad de almacenamiento tanto los tanques del Lago Agrio como los de Balao. Pero también no dejemos de pensar que ahí hay prácticamente 2.8 millones de barriles almacenados. Pero por otro lado, ratificando los números que usted decía, el ministro declara oficialmente que perdemos 6,5 millones de dólares día. Ya vamos desde el 17 de junio parados y seguiremos probablemente hasta el 4 o 5 de julio. Redondeando eso, son 150 millones de dólares que el Estado en estas condiciones no ha logrado recibir, añadiéndose a la circunstancia crítica de necesidad de recursos para el tema energético. Imagínense que si nos llega el estiaje finales de septiembre, octubre, y volvemos a tener apagones, eso tiene un impacto político muy fuerte. De ahí mi comentario inicial, que están muy focalizados en ser exitosísimos en resolver el tema de no tener más apagones en el Ecuador. Pero no podemos dejar de lado sectores estratégicos como el petrolero, insisto. Bueno, pero es que eso también ha sido tomado con mucha paradoja por el público, ¿no? En abril, en marzo, tuvimos apagones porque no había lluvias. En estos últimos días se han dado apagones en algunas partes del país por un exceso de lluvias. Entonces,
¿Cómo entendemos aquello? Por las cuencas. Si nosotros vemos la cuenca del Paute, hoy día está en los niveles, en las cotas máximas que se llaman, los niveles máximos operativos, y se está manejando todo de tal manera que se pueda mantener la producción o la generación hidroeléctrica cuando se requiere. Pero si nos vamos al caso de Coca-Cola Sinclair, es en donde, insisto, el 30% de la generación hidroeléctrica se ve afectada por el mismo fenómeno en donde hemos visto hasta, insisto, árboles, y no se puede controlar y manejar eso. Pero eso es un problema de fábrica que en el diseño original no se haya establecido con puertas para que no existan estos detritos. Es un problema de diseño. Recuerde que el diseño siempre fue polémico, siempre fue cuestionado por los técnicos tradicionales que no estaban... Hasta la propia capacidad, ¿no? Que no estaban en el gobierno de turno, hasta la propia capacidad de generación. Pero fue una decisión política. Una decisión política en la cual de gobierno a gobierno, de estado a estado con China, se hizo lo que se hizo, y veamos lo que estamos viviendo en todos estos procesos internacionales, en todos estos legados que nos quedaron. El tema de las fisuras, son unos números abismales de fisuras, por eso no se ha tomado, no se ha aceptado la obra. Es un problema que nació patojo y terminó torcido. Ahora, el tema de las cuencas en el sur del país. En este momento, bueno, tenemos los embalses en la cantidad correcta, pero eso nos durará hasta septiembre, octubre, que es el estiaje. A ver, creo que sí, creo que esa es la estrategia a manejarse, y están conscientes, es por eso que se han habilitado una serie de parques de generación térmica, efectivamente. Todos leemos en la prensa las noticias en las que va el director de riesgos, el secretario de la presidencia y el propio ministro, y hacen público lo que ahí sí cabe la palabra, las infamias que han pasado en ciertos lugares. En otros hemos tenido comprados motores para los generadores y no los hemos instalado. Entonces se acaba de hacer el anuncio la semana pasada que se dio luz verde, si no me engaño, 600, 700 millones de adquisiciones de equipos, motores y partes y repuestos para poder generar más. Ahora, una primicia, y en esto me parece espectacular. El día de hoy, hace pocas horas, el decreto ejecutivo 311, emitido por el presidente, y el Ministerio de Energía y Minas hace el gran anuncio del reglamento de operaciones de gas natural. Eso es un paso que, reitero lo dicho, muy efectivos en el tema de energía, porque siempre ha habido el vacío legal de cómo definir y manejarse temas de las fases de comercialización, almacenamiento, industrialización y transporte del gas natural, que eso tiene una gran ventaja. La gran ventaja es las facilidades de generación con gas natural, sea el propio o importado, y va a permitir en este decreto ejecutivo, donde le dan un énfasis increíble a la reducción máxima posible de la burocracia. Similar, ¿se acuerda cuando sacó el decreto de la emergencia? Claro. Que decía, todo mundo tiene que alinearse. Yo aquí mismo le decía, cuando da una orden el presidente, todo mundo lo hace en la misma línea y buscando la eficiencia en los trámites. Entiéndase, Ministerio del Ambiente no puede seguir parando todo el proceso de inversión. Y obviamente lo que viene complementario, no en el anuncio, inversión extranjera que llega, empleo, los típicos rubros, y obviamente hay un componente muy importante que es la menor contaminación. Gas natural, hace 15 años se usa en el mundo entero para generación eléctrica porque es menos contaminante que lo que nosotros usamos y vemos. Así que por lo menos eso fue anunciado el día de hoy. Así que 26 de junio puede ser interesante para el sector vinculado al gas. Para finalizar y retrotrayendo los temas petroleros, siquiera por esta emergencia que está sufriendo el país, la para de las exportaciones petroleras, la no recepción de recursos de parte del sector hidrocarburífero, ni siquiera por eso se detiene el cronograma de cierre del ITT. Esto es patético. Porque eso se dice que va a suceder en agosto. Usted recordará que yo estuve aquí y en todas las radios hablando del tema del ITT. Estamos pagando y vamos a pagar a partir de septiembre el resultado del desconocimiento de las personas ecuatorianas que votaron a favor de suspender las actividades del ITT. 53,000 barriles dejarán de producir. Mismo ahora en esta situación ya se redujo a menos de la mitad. Tal vez es el preámbulo de lo que se nos viene en septiembre. Pero este país no podía y no puede y no debe darse ese lujo. El presidente creó una comisión de altísimo nivel en donde el sector privado, la academia, todo el mundo podía.
No me consta, pero debo entender que ni siquiera ha habido una primera reunión formal con grupos de interés más allá del interior del gobierno. ¿Qué es lo que van a plantear? ¿Cuál es la estrategia de seguir produciendo y seguir generando fondos propios, como yo le decía aquí, generar algún momento un dinero que permita el cierre progresivo y adecuado sin más desarrollo? Porque recuerdo que no ha entrado un taladro más al ITT, no existe esa posibilidad, pero por lo menos llevar a una producción paralela en función de cada pozo que va matándose o va muriendo. Es que en el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, antes pro forma, ya no constaban pues los aportes del ITT y por lo tanto los recursos. ¿Y de dónde van a sacar los disque 1.000 millones, 1.800, 800? Nadie sabe. El estudio no es para el cierre. Para el cierre. ¿De dónde van a sacar? ¿De lo que estamos quebrados? ¿Vamos a sacar de dónde, Edgar? Eso es lo que yo creo que en la opinión pública debemos golpear muy fuerte. El ITT, si bien que fue una decisión, una consulta popular, la situación del país y las circunstancias que vive hoy el Ecuador, ¿nos permiten darnos ese lujo, Edgar? Es que debería salir de ahí mismo. O sea, que sean los últimos tramos de la explotación del ITT. Porque lo que no se entendería nunca es que le suban el IVA o le pongan más impuestos a la gente para cerrar un pozo petrolero, para cerrar una fuente de recursos. O sea, eso no tiene entendimiento alguno. No tiene cabida. Y las personas aguantan ciertas cosas hasta un límite. Y mientras se metan con usted su bolsillo, su canasta básica, sus necesidades vitales, la gente se harta. Y eso es lo que yo creo que tarde o temprano, si siguen así las cosas, veremos en agosto, cuando salgan a hacer el anuncio, estos grupos maravillosos que creen que con la biodiversidad del Ecuador va a vivir, tal vez en una siguiente generación y con muchísima inversión de preparación a futuro, dirá, muy bien, tenemos la biodiversidad más amplia por kilómetro cuadrado en el Yasuní, pero nos morimos de hambre todos los ecuatorianos. Y sin tomar en cuenta a las comunidades de Sucumbíos y Orellana, ¿no?, que votaron no en la consulta de hace un año, y entonces cuando ya se les cierre sus fuentes de trabajo, cuando ya las comunidades indígenas dejen de recibir los recursos que venían del ITT, vamos a ver qué pasa. Mi estimado Edgar, aquí lo dije hace un año, lo he dicho en varias entrevistas, lo último que les interesa a estos grupos ambientales es el tema humano. Y el mejor ejemplo es la extracción ilícita de minerales. Dígame usted, ahora hay campañas de estos influencers, de estos tuiteros que cogen y comienzan por primera vez a hacer eco de lo que se ha dicho 1000 veces. Cuando un ambientalista ha salido a defender Yutsupino, el Napo y demás, y los grupos y las organizaciones indígenas lo mismo, defendiendo sus comunidades. Nunca. El interés político combinado con el interés económico ha llevado a este país en el punto que estamos, mi estimado Edgar. Muchas gracias, ingeniero Benalcázar, por estos aportes, muchas gracias por la charla, muchas gracias por estas reflexiones. Muy amable, siempre a las órdenes, Edgar. Muchas gracias. En la